Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar obstáculo y error según Guy-Brusseau en la didáctica de las matemáticas, ¿sí? Los temas que voy a reflexionar hoy son dificultades en matemática, los tipos de dificultades, la concepción de la enseñanza de la matemática hoy, en la actualidad, el concepto de error, el concepto de obstáculo, la arqueología de obstáculos, donde voy a explicar los obstáculos ontogénicos, los obstáculos didácticos y los obstáculos epistemológicos. Bien, y la importancia del obstáculo en los problemas, ¿sí? Para comenzar, vamos a ver el tema de las dificultades en matemática que plantea Guy-Brusseau, que son las siguientes. Guy-Brusseau dice que el problema de las matemáticas o las dificultades pueden ser por el desarrollo cognitivo del alumno, por determinadas razones, tanto psicológicas como fisiológicas, el currículum de las matemáticas, o temas a enseñar, ¿sí? Y los métodos de enseñanza. Por ejemplo, acá podemos distinguir el conductivismo y el constructivismo. Para Brusseau, el constructivismo era el mejor. Bien, ¿qué tipo de dificultades podemos encontrar en la enseñanza de las matemáticas? Tipos de dificultades. Y acá él separa, pone en primer lugar, asociadas a la complejidad de los objetivos matemáticos. De los objetivos matemáticos. ¿Qué aprender? ¿Sí? O sea, ¿qué conceptos o qué saberes vamos a enseñar? Después, otro tipo de dificultad asociadas a los procesos de pensamiento matemático. A los procesos de pensamiento matemático. O sea, ¿cómo aprendemos matemática? O sea, si es un alumno que ha trabajado en situaciones didácticas desde los primeros años de escolaridad, donde donde construyó la interacción en el medio, ¿sí? Donde accionó sobre el medio en forma activa, construyó el aprendizaje, o fue un alumno que se le enseñó siempre de forma pasiva, de una forma transmisionista, donde solo recibió el conocimiento y lo aplicó, no lo construyó, ¿sí? Bien, otra de las dificultades que podemos encontrar es asociada a los procesos de enseñanza de las matemáticas, o sea, ¿cómo enseñamos? Asociadas a los procesos de enseñanza. Acá tenemos cómo aprende el alumno y acá cómo se le enseña al alumno. En cuarto lugar, asociada a los procesos de desarrollo cognitivo, que lo nombramos antes, a los procesos de desarrollo cognitivo del alumno, ¿cierto? Recuerden que Brusseau se apoya mucho en conceptos de Piaget, y Piaget decía que la edad cronológica de un alumno, o sea,
los 5, 6, 7 años, no siempre corresponde con el desarrollo cognitivo a esa edad, ¿sí? Va a depender mucho del medio y la interacción que tenga ese alumno para construir aprendizaje. Si es un niño que está muy estimulado, va a tener un desarrollo cognitivo más adelantado que otro niño quizás de la misma edad. Bien, sigamos. Quinto, asociada a las actitudes afectivas y emocionales. Asociadas a las actitudes afectivas y emocionales. Esto es desde el punto de vista del docente y del alumno. Por ejemplo, hay alumnos que no se sienten cómodos con diferentes docentes, por lo tanto, no crean un ambiente, ¿sí?, afectivo o un ambiente confortable para aprender, ¿sí? Y de la misma manera el docente muchas veces no utiliza el afecto y las emociones, por ejemplo, ser agradables, ser cercanos a los alumnos, crear un ambiente de confianza para que el alumno pregunte sus dudas, etcétera, lo cual está demostrado que facilita la construcción de aprendizajes. Bien, próximo tema será la concepción de enseñanza del aprendizaje hoy, ¿sí? Denme un segundito que vamos a borrar acá. Ahí está, sigamos. La concepción del aprendizaje de las matemáticas hoy. ¿Por qué lo puse así? Porque antes la enseñanza de las matemáticas se centraba básicamente en enseñar un concepto o un algoritmo, en la aplicación de ese concepto. Por ejemplo, se enseñaba la multiplicación, el niño la aplicaba, la practicaba y luego se evaluaba, ¿sí? Esta enseñanza no va más, ¿sí? Según la didáctica de la matemática, es plantear y resolver problemas. Esa es la concepción de la matemática de hoy. Es plantear y resolver problemas, ¿sí? No solo problemas de matemática, sino también problemas de la vida cotidiana del alumno, ¿sí? Por ejemplo, problemas de comprar, problemas de vender, vueltos, con cartas, con elementos que ellos usen a diario, ¿sí? Y la aplicación de estos problemas en otras materias o áreas, ¿sí? Por ejemplo, en ciencias, etc. Bien, ahora vamos a hablar del concepto de error y obstáculo, que acá es muy importante destacar que Brousseau trabajaba con conceptos básicos de la teoría de Piaget. Para Piaget, el concepto de error es positivo, ¿sí? Ya que ese error, cuando el alumno aplica un determinado concepto, el cual no es apropiado para esa situación problema, es un error. Esto produce un error cognoscitivo, lo que al fin de cuentas, ¿sí?, para el alumno va a ser una situación de aprendizaje, ¿sí? Porque al principio va a ser una situación que cree desequilibrio cognoscitivo y luego el alumno tiene que volver a aplicar otro concepto o otra estrategia, la cual va a lograr que tenga un equilibrio cognoscitivo o cognitivo. Bien. Sin embargo, el obstáculo es una limitación, ¿sí? Es una limitación para resolver con los conocimientos previos que el alumno posee determinada situación. No es un error, es un obstáculo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, el obstáculo no es ni positivo ni negativo, es un obstáculo. Y el error
es una oportunidad para crear un nuevo conocimiento o modificar un conocimiento ya existente, ¿sí? Bien, vamos a los conceptos. Según la teoría de Brousseau, también una cosa para tener en cuenta. La teoría del obstáculo es de Gaston Bachelard, con B alta. Es prácticamente un genio. Leí parte de su teoría que toma Brousseau el concepto de obstáculo, ¿sí? Pero si lo quieren investigar próximamente y realizaré un video, el nombre es Gaston Bachelard. Muy interesante. Bien, sigamos. Entonces dijimos, concepto de error. Según Brousseau, ¿sí? Es una evidencia explícita de las dificultades que puede tener un estudiante. O un alumno, o un sujeto de aprendizaje. Bien. Y un obstáculo. ¿Cuál es el concepto de obstáculo? Se refiere a una limitación o impedimento. Cuando veamos la arqueología de los obstáculos, se van a dar cuenta cuando dice impedimento, que afecta la capacidad para construir un nuevo conocimiento. Es decir, que un conocimiento previo no puede ser aplicado. Conocimiento previo no puede ser aplicado. O sea, le planteamos al alumno una situación problema, ¿sí? Siempre teniendo el diagnóstico de los conocimientos previos de nuestros alumnos. Sin embargo, un alumno no encuentra un conocimiento previo o una estrategia para poder resolver esa situación. Eso es un obstáculo, ¿sí? Diferente a un error, que es un alumno que aplica una estrategia o un conocimiento previo y está equivocada. Entonces, al estar equivocada, el alumno replantea y esto produce mayor conocimiento, como les decía antes, en el ejemplo del equilibrio cognitivo y desequilibrio cognitivo. Bien, un segundito que borre, vamos a seguir con la arqueología de los obstáculos. La arqueología de los obstáculos se refiere a los tipos de obstáculos que podemos encontrar, ¿sí? De los obstáculos. Recuerden que Brousseau lo toma muy superficial y lo adapta a las matemáticas, ¿sí? Pero, como les decía, Gaston Bachelard lo aplica a las ciencias, ¿sí? Y el trabajo de investigación es mucho más profundo. Bien, tenemos los obstáculos ontogénicos, que son las limitaciones del sujeto en el desarrollo, ¿sí? Del sujeto. O sea que esto tiene que ver con el alumno, ¿sí? El alumno, por ejemplo, tiene un problema de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, tiene un obstáculo ontogénico. Más allá de la forma de enseñanza, la metodología, el proceso, la situación, etc. ¿Sí? Esto depende del sujeto. Bien.
el obstáculo didáctico. Desde el punto de vista de la didáctica de la matemática, ¿sí? Son las metodologías de enseñanza que se van a utilizar. Metodologías de enseñanza. Y acá sí, repito lo que dije al principio, puede ser una metodología de enseñanza dentro del constructivismo, dentro de la didáctica de la matemática, puedo utilizar los campos conceptuales, puedo utilizar situaciones didácticas, etc. Y otro obstáculo, y el último, se refiere al obstáculo epistemológico. Es decir, la dificultad de los conceptos, ¿sí? Dificultad de los conceptos. Y esto lo relacioné yo, en mi opinión, con la transposición didáctica de Chevallar, ¿sí? De Yves Chevallar. Cuando transponemos un conocimiento, se puede producir un obstáculo epistemológico si no sabemos desglosar ese conocimiento para enseñarlo a determinados alumnos, ¿sí? O a determinados alumnos teniendo en cuenta las características o saberes previos que poseen, la edad, etc. Bien, próximo tema que me quedaría es la importancia del obstáculo. Es importante porque es una intersección, que son las condiciones que debe cumplir una situación para favorecer la aparición o rechazo de concepciones, ¿sí? Un obstáculo, dice Brousseau, se puede franquear. ¿A qué se refiere con franquear? Cuando el proceso de franqueamiento se presenta cuando el alumno interacciona con el medio, ¿sí? Encuentra el obstáculo y Brousseau dice que debe esquivarlo para poder seguir en la construcción del aprendizaje, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier consulta, por favor, comenten en los comentarios y suscríbanse para que el canal siga en pie y les agradezco por seguirnos. Muchas gracias y regálenme un me gusta si les sirvió. Adiós.